¿Entender o no entender? Esa es la cuestión. El negocio de Amway es un negocio fantástico porque una de las recompensas que da es la libertad. Una de las recompensas que da, y quizás la recompensa más apoteósica, es la libertad. La gran pregunta que uno se hace es ¿cuánto estaría dispuesta a dar la gente por hacerse libre? Si entendieran ese pedacito. ¿Cuánto tú estarías dispuesto a dar por hacerse libre? O la gran pregunta es, ¿yo creo que soy libre? Habrá gente que dice, sí, yo creo que soy libre. En mi caso, cuando yo conocí el negocio, también creía que era libre. Porque me habían dicho que yo vivía en un país libre. Y hoy digo, hello. ¿Qué tipo de libertad es la que yo tenía si yo no podía salir de Popayán? ¿Qué tipo de libertad era la que yo tenía si yo no podía salir de una oficina? ¿Qué tipo de libertad era la que yo tenía si no podía hacer lo que yo quisiera en la vida? ¿Qué tipo de libertad es una libertad donde tú no puedes adquirir lo que tú quieras? ¿Qué tipo de libertad es una libertad donde tú no tienes tiempo? ¿Qué tipo de libertad es una libertad donde tú no tienes flexibilidad económica y donde tienes que hacer lo que tengas que hacer solo por ganar dinero? Yo me preguntaba, ¿qué tipo de libertad es eso? Cuando yo empecé a oír en el negocio la palabra libertad, empecé a entender la parte más importante de este negocio y aprender qué susto esto que me dicen aquí. Y es empezar a entender la primera parte. ¿Qué es lo que yo hago en este negocio? ¿A qué me invitaron a este negocio? Cuando yo empecé a hacerme esa primera pregunta, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago aquí? ¿Saben por qué les pregunto eso? Porque es interesantísima esa reflexión. Porque yo veo que hay mucha gente que se raja en el negocio. Se sale del negocio. Se entra al negocio y se sale. Se sale. Cuando yo voy y hablo con ellos, le digo, ¿qué te pasó? Y dice, no, me aburrí. Y adivinen qué yo digo, yo me quedo viéndole la cara, y adivinen qué yo digo. No entendió. No entendió. No entendió. Sí, yo fui a una convención, le dicen a uno, pero en esa convención había tanta gente. Me pisaron. Me tocó hacer colas en esa convención y me pisó, una señora me pisó. Ah, yo no vuelvo a eso. No entendió. ¿Qué tiene que ver eso? No me rajé porque me pisaron con una gallina. Hay gente que le dice a uno, yo me rajé en el negocio porque es que el upline que yo tenía se desanimó o no me caía bien o yo no sé qué, y uno dice, no entendió. ¿Qué tiene que ver eso? Nada. De hecho, invité a un jovencito de unos 27 años, brillante, trabajaba en la bolsa, y lo invité a un seminario espectacular que tuvimos ahí en Cali. Venía un diamante increíble del exterior, y ese día había reconocimiento de los nuevos pines del negocio. Y entonces, claro, un socio mío había llevado un trombón, porque él era músico y pertenecía a una orquesta, y entonces cada que salían a reconocimiento de plata, de oro, de platinos, él hacía con ese aparato, ¡guau, guau! Pitaba con ese aparato. Cuando yo
Yo oí eso en el auditorio y cuando voy a hablar con este muchacho le digo, ¿cómo te fue en el seminario? ¿Cómo te sentiste? Estuvo bueno el seminario, pero es increíble que a un evento de esos has llevado un tipo con un trombón. Se enfocó en el trombón, en el trombón, en el trombón y no volvió. Se rajó. ¿Por qué se rajó? No entendió. No entendió. 3 años después me lo encuentro, yo soy doble diamante del negocio. Y él está en las mismas. Está en las mismas. ¿Por qué? Porque no entendió. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el negocio de hambre? ¡Entender!